Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado para ustedes la División de Universidad Abierta. La intención del doctor Raúl Contreras Bustamante es precisamente acercar a nuestros maestros especialistas en la materia para que tengan una plática con ustedes de temas trascendentales y sobre todo de mucha actualidad. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Apolinar Ramírez Figueroa, quien nos va a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este tema en particular es sumamente importante porque personas que viven con alguna discapacidad en general son objetos de exclusión, y se ven obligados a superar obstáculos impuestos y desventajas creadas por la sociedad, pero sobre todo para que ellos tengan un nivel de vida adecuado y lograr su plena integración. En esta conferencia el maestro nos hablará precisamente de estos derechos de las personas con discapacidad. El maestro Apolinar Ramírez Figueroa, no obstante su juventud, es un maestro especialista en la materia y lo verán ustedes. Puede ser una sucinta, muy apretada síntesis de su amplia trayectoria académica. El maestro Apolinar Medardo realizó los estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la División de Estudios de Posgrado realizó los estudios de especialidad en Derecho Internacional Público y de maestría. Ha sido investigador en diversas organizaciones de la sociedad civil, en donde ha dirigido y participado en numerosos proyectos de capacitación para audiencias en juicios orales, en relación a los beneficios de libertad anticipada en la Ciudad de México. Asimismo, ha impartido talleres relativos a personas con discapacidad, igualdad de género y del derecho a la no discriminación. Esto en diversos foros, desde el CEFEDESO, en Santa Marta, Catitla, hasta la Facultad de Derecho de la UNAM y en los museos del Carmen, Culhuacán y José Luis Cuevas. También cuenta con obra escrita. Es profesor, el profesor Apolinar es un permanente constructor de la ciudadanía enfocado a empoderar a los sectores en vulnerabilidad en esta sociedad. Sin mayor preámbulo, démosle la bienvenida al maestro. Maestro, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Agradezco la oportunidad que el doctor Raúl Contreras Bustamante me da de impartir esta conferencia, igualmente del profesor Fausto por la oportunidad. Y bien, vamos a comenzar con nuestra conferencia. Cuando hablamos acerca de la discapacidad, siempre nos viene a la mente un solo tipo de discapacidad. Sin embargo, de acuerdo a la legislación y al protocolo sobre personas con discapacidad de la Suprema Corte de Justicia, tenemos que existe la discapacidad visual, la discapacidad mental, la discapacidad auditiva, la discapacidad del lenguaje y la discapacidad motriz. Si podemos ver un poco en la diapositiva, observaremos también los tipos de discapacidad representados en un emblema azul. En el caso de la discapacidad visual, pocas veces es entendida cuando vemos a una persona con un bastón ciego, con un bastón blanco, y podemos ver que lee, podemos ver que escribe, podemos ver que no usa lentes negros. Es posible que esa persona tuviera debilidad visual, no solamente ceguera. En esta lámina podemos ver cómo se ve cuando una persona tiene poca agudeza visual, cuando una persona es débil visual. Por eso nosotros tendremos que darle suficiente espacio cuando tenemos un compañero o compañera con debilidad visual. No es completamente ciego, pero percibe entornos. Podemos ver perfectamente la lámina, sí se alcanza a apreciar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que alcanzan a percibir las personas débiles visuales. Tenemos una explicación de los distintos tipos de discapacidad. Por cuestiones de tiempo no voy a
ahondar en ellas. Sin embargo, tenemos la discapacidad física, que es la más común, está la definición, y la discapacidad mental, que también puede ser como discapacidad psicosocial. De acuerdo a las definiciones que tenemos, son discapacidades completamente distintas entre sí. Igualmente tenemos la discapacidad intelectual, y aquí podemos hacer una diferencia entre la discapacidad intelectual y la discapacidad mental. Igualmente la discapacidad sensorial. ¿Alguna vez había notado la diferencia entre discapacidad intelectual y la discapacidad mental? Bien, para efectos de profundizar un poco en el tema, voy a leer la definición de discapacidad intelectual y la de discapacidad mental. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de la persona, diversidad funcional, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esto en cuanto a la discapacidad intelectual. Podemos ver que la discapacidad mental es lo siguiente, es la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, diversidad funcional, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Quiero que se note algo, el entorno social. Ven cómo en ambas definiciones el entorno social es lo que ocasiona la discapacidad, más que una característica de las personas. Voy a explicar esto en la siguiente lámina. Para ello vamos a empezar a estudiar los modelos de abordaje de la discapacidad. Y comenzamos con el modelo de prescindencia, que justamente se daba en Grecia y en Roma en la Edad Media. Aquí tenemos un gran romanista, el maestro Carlos Vieira, a quien le agradezco la presencia, también agradezco la presencia de todos ustedes, alumnos y compañeros de la facultad. Pues bien, en este modelo, como pueden ver en las imágenes, se trataba de eliminar a la persona con discapacidad, se trataba de matarla, de desaparecerla, por lo menos en el menor de los casos de institucionalizarla. En el caso de los niños o niñas con discapacidad simplemente se les asesinaba. En el caso de los adultos se les excluía o se les institucionalizaba en manicomios, simplemente se les excluía. Era producto de una enfermedad, era producto de un castigo de los dioses, era producto de algo que tenía que desaparecer. Y como era un castigo, entonces tendría que ser ejemplar. Ese castigo tenían que ser confinados. La explicación es la siguiente. Este modelo fundamentaba la causa de la discapacidad en un motivo religioso, ya fuera por un pecado cometido por los padres o por un enojo de los dioses, y consideraba a las personas con discapacidad como innecesarias, toda vez que no tenían nada que aportar a la sociedad y más bien eran vistas como una carga para sus familias, por lo que era necesario prescindir de ellas. Un medio empleado era el infanticidio de niños, niñas con discapacidad. En el caso de las personas adultas, simplemente se les marginaba. Creo que la pintura, creo que la lámina es bastante gráfica de lo que sucedía en este modelo, que imperaba sobre todo en la sociedad griega, en la sociedad romana y en la Edad Media. Sin embargo, finalmente, a comienzos del siglo XX, tenemos otro modelo, el modelo médico rehabilitador.
Ese modelo frecuentemente existe en nuestras legislaciones. Es un modelo que, miren ustedes, confunde a la discapacidad con incapacidad. Nosotros los romanistas frecuentemente estudiamos la institución de la incapacidad, ¿cierto? Sabemos que tiene un fin, pero la figura del incapaz como institución es completamente distinta a una persona con discapacidad. Eso los romanistas nos lo pueden explicar, lo podemos consultar en los códigos. Sin embargo, el modelo médico rehabilitador frecuentemente confunde estos términos. ¿Por qué? Bueno, porque el problema se concentra en el individuo. Este modelo menciona que la discapacidad es el resultado esperado de una enfermedad, agresión, daño o deterioro de la salud, y se prescribe asistencia médica y rehabilitadora, desplazando los factores sociales y el entorno de la persona con discapacidad a un segundo plano. Quiero aquí hacer un paréntesis. Observen cómo en este modelo se prescribe asistencia médica y rehabilitadora, pero el entorno social pasa a un segundo plano. Este enfoque considera la atención médica y rehabilitadora fundamental para el diagnóstico de las causas y limitaciones que determinan el pronóstico de la discapacidad y define su tratamiento. En pocas palabras, el entorno social pasa a un segundo plano. Aquí lo más importante es la atención médica y rehabilitadora de la persona con discapacidad. Podemos ver que es menos malo que el anterior, ¿cierto? O sea, en el anterior había un exterminio, había un asesinato, había un infanticidio, una marginación. En este ya se piensa en dar atención médica a la persona con discapacidad. Vamos a pasarnos a otro modelo, el modelo social. Recordemos, ya pasamos de un modelo griego romano que exterminaba a un modelo médico rehabilitador que decía que el contexto no es importante, lo más importante era darle atención médica a la persona. Sin embargo, surge un modelo social y este considera a la persona con discapacidad en su contexto social, así como al complejo conjunto de condiciones que la rodean. Promueve la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, considerando que la discapacidad no es únicamente un atributo personal. Reconoce y busca eliminar barreras del entorno social e infraestructura de la persona con discapacidad que puedan limitar la autonomía de la persona. Reflexionemos. ¿El entorno social o la infraestructura pueden limitar la autonomía de una persona con discapacidad? Sí, sí la pueden limitar. Considera que las personas con discapacidad deben participar activamente en las decisiones que repercuten en sus vidas y no esperar pasivamente la recepción de cuidados o servicios sanitarios o de otro tipo. Observa la evolución que se tiene desde un modelo de exterminio hasta un modelo donde la persona no es importante su opinión, simplemente ella espera pasivamente los cuidados, a este modelo que menciona que las personas tienen que participar activamente y que menciona el contexto social como importante. Esta gráfica representa en pocas palabras lo que significa el modelo social. Observen cómo en esta lámina hay igualdad. Observen cómo en esta lámina no hay marginación, hay igualdad de oportunidades, igualdad de circunstancias y parece ser un entorno bastante amigable. Y en esta lámina tenemos dos ejemplos de diferencias entre el modelo del médico de la discapacidad y el modelo social de la discapacidad. Voy a leer. En el siguiente, en el modelo médico, las personas solo merecen respeto si consiguen lo mismo que los demás con los mismos medios. Es su culpa no poder llegar a las mismas metas que los demás. Deben esforzarse hasta que consiga llegar sin importar el coste personal. Ser diferente es el problema, no la dificultad de acceso.
En cambio, en el modelo social de la discapacidad tenemos lo siguiente: todas las personas merecen respeto y deben poder llegar tan lejos como los demás sin hacer más esfuerzo que ellos. Es responsabilidad de todos asegurarnos que no haya barreras. Toda meta debe ser accesible a todos, sin importar el coste colectivo. La diferencia no es un problema, la dificultad de acceso sí. ¿Notan la diferencia? Estamos hablando aquí de algo que podemos definir como diseño universal. Si un entorno es accesible, va a ser igual para todas las personas. Si algo tiene diseño universal, una persona con discapacidad no se vería limitada en su autonomía. Si una construcción, por ejemplo, una construcción pública es accesible a personas con discapacidad, estaríamos hablando que la persona no tendría que hacer un esfuerzo extra, un esfuerzo demasiado, podemos decir así, porque es accesible, es universal. Creo que esta lámina define exactamente qué es lo que tiene que ser en cuanto a los modelos. ¿Cuál modelo creen ustedes que está mejor? En consecuencia, el modelo social sentó diferentes bases en cuanto a presupuestos universales. Acuérdense que en anteriores modelos la discapacidad era resultado de una tragedia, ¿cierto? Era resultado de un castigo. Mis papás hicieron un pecado y por eso quedé así. Yo mismo hice un pecado y por eso tuve una discapacidad resultado de un accidente. Este es un castigo que me mandan los dioses por no haberle dado ofrendas. En este modelo plantea que la discapacidad no tiene un origen en las limitaciones o diversidades funcionales de la persona, sino en las limitaciones que la propia sociedad genera. ¿Notan ahora la diferencia en dónde está la discapacidad? En las limitaciones que la propia sociedad genera debido a las barreras que impone a las personas con discapacidad para el desarrollo de sus vidas, ya sean culturales, actitudinales, físicas, entre otras. Por consiguiente, establece una disociación entre los conceptos de diversidades funcionales y discapacidad. Nosotros como universitarios, al momento de atender, incluso como abogados, a una persona con discapacidad, ¿en dónde tendríamos que buscar los mecanismos para asegurar la participación, para asegurar los derechos de las personas con discapacidad? Si nos basamos en el modelo social, tendríamos que ver el origen de estas limitaciones en la sociedad, pero en las barreras que se imponen a las personas con discapacidad. Existe también otro modelo, el modelo de derechos humanos. Este considera que las barreras de la sociedad son discriminatorias y ofrece medios a las personas con discapacidad para que denuncien las situaciones que se encuentran cuando existen tales barreras. Si yo soy un ciudadano adulto mayor o persona con discapacidad motriz y noto que en las calles no hay rampas que puedan a mí generarme autonomía y tenga que pedir ayuda para subir y cruzar una banqueta, yo como persona podría recurrir a algún abogado o alguna institución para denunciar que esta barrera es discriminatoria para mí. Este modelo ofrece alternativas para ello. En este modelo, el enfoque de la discapacidad basada en los derechos de la dignidad y la libertad busca los medios de respetar la diversidad humana mediante la creación de condiciones que permitan una participación efectiva de una gran diversidad de personas, incluidas las personas con discapacidad. En lugar de centrarse en las personas con discapacidad como sujetos pasivos de actos de beneficencia, garantiza los apoyos y medios a las personas con discapacidad por sí mismas puedan participar en la sociedad. Aquí hagamos una diferencia. Había un modelo de exterminio que en algunos países continúa. Había un modelo médico rehabilitador.
Existe un modelo social que considera la discapacidad en su contexto, y en este modelo que se basa en la dignidad de la persona, en la libertad de la persona. ¿Notan las diferencias entre ambos modelos? En esta lámina podríamos resumir muy brevemente el modelo de derechos humanos. ¿Cómo tendría que llamarle? Discapacitado, persona con... Mi nombre es Alberto. Igual en esta lámina, el ejemplo de los niños jugando, hay una persona con discapacidad integrada a los juegos. ¿Lo notan? Y van a integrar a otra persona sin discapacidad. El modelo de derechos humanos plantea desde la dignidad y la libertad la integración de las personas. Justamente tanto el modelo social como el modelo de derechos humanos plantean nuevos paradigmas. Desde inválido y exclusión, que son términos peyorativos y discriminatorios. En el caso del asistencial médico defectuoso, que requiere cura y cuidado permanente, porque es una persona que está enferma y hay que rehabilitarla, hay que reintegrarla porque no está adaptada, al de la perspectiva de derechos humanos, que deposita la carga de la discapacidad en las barreras y obliga a garantizar el derecho a la inclusión e igualdad de oportunidades. Una rampa en un templo o en una iglesia haría accesible a las personas con discapacidad su acceso a la cultura, a la religión y a la autonomía. Una rampa nos daría el diseño universal hacia las personas con discapacidad. Otros modelos plantearían cargar a la persona, plantearían que tenga un enfermero y que la esté cargando y la esté trasladando, cuando ambos modelos pugnan por la autonomía. Y tenemos estereotipos que tenemos que combatir. El de minusválido, cuyo significado es aquello que es menos valioso. Persona discapacitada, el cual tiene un alcance global, es decir, comprende a la persona completa como discapacitada, o sea, como que es menos. Anormal, criterio excluyente ante una supuesta normalidad. También aquí quiero mencionar un término que no es correcto, que es capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos capacidades diferentes. El hecho de que una persona tenga una discapacidad no lo hace más especial, ni lo hace santo, ni lo hace más paciente, ni lo hace más enojón, ni lo hace asexuado. Las personas con discapacidad también se casan, también tienen parejas, también tienen hijos, también se enojan, también son pacientes, algunas, no todas, pero no significa que el que tenga una discapacidad significa que se va a ir directo al cielo, o que ya es una persona que si uno lo toca le va a hacer milagros. Este término nos lo han vendido muchas veces en la televisión. Es un término también discriminatorio, porque el hecho de decir capacidad diferente, ya le estamos poniendo una capacidad extra normal, cuando lo único que tiene es una discapacidad. El término correcto es persona con discapacidad, ya que se está hablando de una persona íntegra que debe vivir en condiciones de igualdad con los demás seres humanos, pero que vive con una discapacidad. Los romanistas, ¿se acuerdan cuando hablamos del término persona? No, el término persona significa que es igual a mí. Cuando yo digo persona, lo estoy viendo igual a mí, con derechos, con obligaciones, es decir, en un término de igualdad, no en un término de santificación o en un término de minusvalía. Aquí valdría la pena plantearse, existe una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero nos dicen, si ya hay leyes, si ya hay mecanismos, ¿por qué crear forzosamente una convención? ¿Por qué? Si ya existen tantos derechos humanos, ¿es realmente necesario que exista una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? ¿Creen ustedes que sea necesario? Sí, exacto. Mucho se ha discutido si la convención crea o no nuevos derechos. Cada vez hay consenso mayor en el sentido de los derechos de las personas con discapacidad. Son los mismos de todas las personas, ¿se acuerdan?
Cuando estamos en el banco y le dan accesibilidad a una persona para que se forme antes, cuando estamos en cualquier establecimiento mercantil o en cualquier dependencia, cuando estamos pagando el agua y se notan a una persona con discapacidad y le dan preferencia, notan que las demás personas comienzan a protestar, que van primero, si todos somos iguales, pues bien, solo que como apunta el modelo social de la discapacidad, en el que la Convención encuentra su fundamento, las personas con discapacidad se han tenido que enfrentar históricamente con una serie de barreras que les han dificultado y en ocasiones incluso han llegado a impedirles el goce de sus derechos humanos, solamente por su discapacidad. Entonces el propósito de esta convención, y me refiero a la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad, es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad. Nada de nosotros sin nosotros. Cuando estaba preparando esta conferencia, platicaba con mi esposa y pensábamos en esta importante frase, porque en esta convención se tomó en cuenta a las personas con discapacidad. ¿Se acuerdan que muchas veces en Romano hemos analizado las constituciones imperiales y hemos visto cómo han cambiado y cómo había ciertos privilegios en la ley para ciertos sectores? ¿Se acuerdan? Pues bien, en esta convención se tomó en cuenta la opinión de organizaciones de la sociedad civil para elaborarla y surge bajo un lema: nada de nosotros sin nosotros. Representa entonces un cambio de paradigma, asegura el goce de los derechos de las personas con discapacidad, entendiéndose toda persona con alguna deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, de largo plazo o permanente, que interactúan con barreras que puedan impedir su participación en igualdad de circunstancias con las demás. Noten que el término barreras está en la condición. Ya hemos visto que se tiene que erradicar muchas de los términos antiguos que se utilizaban en otras legislaciones. Y bueno, finalmente la discapacidad es un concepto que evoluciona y que es el resultado de la interacción entre las personas con alguna deficiencia y las barreras. Y esto es un ejemplo: una persona con discapacidad se enfrenta a unas escaleras. Grosso modo, la convención tiene los siguientes artículos, los traje resumidos, nos vamos a echar la hora si los vemos todos, pero el artículo 1 al 5, 12, 13, 23 y 29 nos habla acerca de igualdad, acceso a la justicia, discapacidad intelectual, capacidad jurídica de las personas y normas y procedimientos diseñados en cada país para asegurar la integridad física y proteger la dignidad de las personas con discapacidad. El artículo 6 nos habla de las mujeres con discapacidad. El artículo 7 de niños y niñas con discapacidad. Es importante hacerlos visibles porque, tal como hemos mencionado, el término persona con discapacidad visibiliza a una persona. El término capacidades diferentes, otros términos, hacen invisible la discapacidad, y durante muchos años, durante mucho tiempo, los niños y niñas con discapacidad fueron más invisibles que incluso las personas con discapacidad. El 8, la toma de conciencia. La 9, la accesibilidad estructural, lo que yo estaba mencionando, que tienen que ser las nuevas estructuras públicas con diseño universal. El 10, acerca del derecho a la vida, que mantiene su redacción con los artículos 4 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 11, en situaciones de riesgo, ¿qué hacer? Del 14 al 23, la libertad, seguridad personal y movilidad personal. En este caso, frecuentemente a las personas con discapacidad se les restringe su movilidad por su discapacidad. Existen varios casos en el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, donde se niega el transporte aéreo a personas si no van acompañadas, porque se dice que son peligrosas. ¿Por qué? Porque en el Código Civil está el concepto de incapacidad, el cual sabemos que es una institución que viene desde Roma, que no tuvo por objeto impedir que una persona con discapacidad se subiera a un avión. Pues bien, las líneas aéreas
Si una persona con discapacidad no va acompañada, le niegan el abordaje, indicando que es peligrosa, porque en una situación de riesgo no sabría qué hacer y pondría en riesgo a la tripulación y a los pasajeros. ¿Ustedes creen? Y eso es algo que está sucediendo en nuestros días. Eso está prohibido por la Convención. Bien, del 14 al 23, la libertad, seguridad personal, ya lo mencioné, del 24 al 30, el derecho a la educación, salud, trabajo, cultura. Hay una tendencia de que, de acuerdo al modelo de derechos humanos, las personas con discapacidad pueden y deben asistir a escuelas regulares. Ubican ustedes casos donde son segregadas frecuentemente en contra de su voluntad, recluidas, cuando perfectamente pueden estar en escuelas regulares. El 31 y 34 al 39, es particularmente el 34 al 39, se pone la creación de un comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, al cual los estados le rinden informes acerca de cómo están los derechos de las personas con discapacidad. En el caso de México, ha habido informes y el comité ha externado su preocupación respecto a la problemática de las personas con discapacidad. La convención es vinculante. ¿Qué significa que es vinculante? Que es obligatoria. ¿Por qué? Porque es un tratado internacional, es decir, está junto con la Constitución como ley obligatoria para todas y todos. Paradigma de los derechos humanos. La Convención pugna por el respeto a la diferencia, por el reconocimiento de la otredad y el reconocimiento de la dignidad inherente a cada ser humano. Básicamente la Convención siempre menciona, como en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con la dignidad de las personas. Nos habla de igualdad, nos habla de inclusión, nos habla de autonomía y del derecho a la no discriminación. Y bueno, finalmente, de muchas cosas recurrentes en contra de las personas con discapacidad se encuentra el odio hacia las personas con discapacidad, la insensibilidad a la discapacidad, la expectativa respecto a las personas con discapacidad, que se piensan que son santos, que se piensa que les atribuyen cosas que no tienen que tener solamente por ser personas con discapacidad. Otras de las personas son el normalismo. Tenemos que decir, es que no es normal, o sea, como si hubiera realmente un concepto de lo normal y una actitud de lástima. Tenemos, para combatir lo anterior, y está en la Convención, acciones afirmativas, que es como si fuera una discriminación positiva, y lograr el principio de igualdad sustantiva. ¿Qué se imaginan que puede ser una acción afirmativa? Lo voy a poner en un ejemplo muy común. En el caso del metro, frecuentemente las mujeres son víctimas de violencia, son víctimas de acoso sexual. ¿Qué es lo que hace el Estado para empoderar a un grupo en una situación de desventaja? Le concede un vagón exclusivo para las mujeres. Esa es una acción afirmativa y es algo que por lo menos las protege temporalmente de los acosos de hombres. Podríamos decir que es más frecuente que haya acoso hacia una mujer que hacia un hombre. Ese es un ejemplo de una acción afirmativa. ¿Qué acciones afirmativas podemos ver en la vida real? El ejemplo que puse hace rato de los bancos, donde se detecta a una persona con discapacidad y se le da accesibilidad, igual en las dependencias públicas al momento de estar haciendo trámites o pagos, se les da accesibilidad y preferencia para realizar el pago, porque no somos iguales, se requieren de ciertos apoyos. Existe un documento, el que les mencionaba hace rato, donde el seguimiento del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresa 67 preocupaciones, es decir, recomendaciones al Ejecutivo respecto a la situación de las personas con discapacidad. Un caso que es el más sonado es la esterilización forzada de personas con discapacidad, que se llevó a cabo en instituciones como Casa Hogar Esperanza. Es decir, son casas hogares donde se da atención a personas con discapacidad y se les realiza esterilización forzada. Eso es algo que sigue sucediendo en nuestro tiempo.
la falta de acceso a la justicia de personas con discapacidad en comunidades indígenas, donde mujeres y niñas indígenas son frecuentes víctimas de la violencia y el abuso y no cuentan con medidas efectivas para su protección y reparación de daño. Estas son observaciones y recomendaciones que hace el Comité de la ONU. Acuérdense que la Convención plantea la creación de un comité de expertos que vigila la situación de las personas con discapacidad. Sí nos acordamos de eso, ¿no? Estas son las últimas recomendaciones que hicieron a nuestro país este grupo de expertos. Al comité le preocupa que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad sean objeto de administración en un ente privado como Teletón. Además, observa que dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad. ¿Alguna vez han visto los comerciales del Teletón? ¿Quieren realmente que todas las personas con discapacidad sean así? ¿Que todas las personas inspiren lástima, inspiren ese sentimiento de compasión? Ha habido casos donde le dan monedas a personas con discapacidad que están trabajando, que están haciendo su trabajo, que simplemente se están tomando un café y todo es por el Teletón. El problema acá no es el Teletón. El problema es que no hay transparencia en el Teletón y que recursos destinados para la rehabilitación de personas con discapacidad se le entreguen a un ente privado que no es transparente, cuando tendría que ser para todos, no solamente para que alguna empresa evada impuestos. Sugirió al gobierno mexicano establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad. Eso está en su recomendación 18. Y bueno, finalmente tenemos que la discapacidad es el resultado de la interacción persona-ambiente. Tenemos que, de acuerdo a los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación en México, la población con discapacidad considera con problemas en el orden de importancia lo siguiente: el desempleo. Es muy difícil que una persona con discapacidad cuente con un medio para asegurarse una vida plena, efectiva, autónoma, es decir, que pueda tener un empleo. Si de por sí es difícil que una persona sin discapacidad cuente con un empleo, imagínense una persona con discapacidad. Igualmente, la discriminación, dificultades para ser autosuficientes, apoyos de gobierno y salud. Existen cada vez más reducidos números de quejas sobre derechos sobre personas con discapacidad. Al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al analizar la situación de nuestro país, en sus conclusiones expresó su preocupación por el reducido número de quejas y pronunciamientos sobre casos de discriminación por motivos de discapacidad. Significa que las personas con discapacidad no se quejan, que la discriminan y no se quejan, no tienen los medios, y cuando se quejan las autoridades no se pronuncian, archivan sus expedientes. En cuanto al Poder Judicial de la Federación, tenemos ya 86 tesis, cuando del 99 al 2012 solo había 16, y del 2012 al 2017 existen 74, de las cuales son 2 tesis de jurisprudencias, 48 corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 26 a tribunales de circuito. El CONAPRED, por su parte, el año pasado atendió a 1.142 expedientes, de las cuales 803 fueron por un particular que discrimina a otro particular y 339 por servidores públicos, de las cuales la mayor parte fueron quejas por discapacidad, 247. Las siguientes fueron por su condición de salud, la siguiente por su apariencia física y la siguiente por su preferencia sexual. Son datos duros, son datos reales. El CONAPRED igualmente atendió 597 quejas que tenían que ver con personas con discapacidad en su ámbito laboral, 152 a las cuales en razón de su discapacidad se les negó el acceso a la educación y 136 tenían que ver con el servicio público. Y finalmente, ya para terminar, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país asume el paradigma social, asume el modelo social de discapacidad. ¿Se acuerdan que estábamos comentando acerca de los modelos? Y al interpretar la convención menciona que adopta el modelo social de la discapacidad. Por tanto, las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad, producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados,
a las necesidades de las personas con discapacidad. La discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la sociedad genera, por lo que puede concluirse que las discapacidades no son enfermedades. Voy a saltarme algunas láminas para terminar, las voy a pasar muy someramente en cuanto a criterios y tesis que tiene la Suprema Corte de Justicia, que son los siguientes, y en los cuales nuestro tribunal aplica el modelo social de discapacidad, considera que la movilidad personal es autónoma e independiente de la rehabilitación y es obligación del Estado asegurar la movilidad e independencia. Ojo, no nos estamos peleando con que las personas con discapacidad no se les den apoyos ni se les dé rehabilitación, es un derecho que tienen que tener, pero no significa que estén centrados solamente en eso. Tenemos que combatir el modelo médico que existe todavía en nuestras legislaciones y voy a analizar en estos cuantos minutos un caso emblemático, un caso paradigmático. El caso de Ricardo Aldair, una persona con discapacidad que justamente al analizar el tema de interdicción, su caso llegó hasta la Corte en un amparo en revisión. La Corte adecuó su sentencia. ¿Alguien ha leído alguna sentencia de la Suprema Corte de la Justicia? Son un poco extensas. Bueno, la Corte, por un ajuste razonable, es decir, por una indicación que está en la Convención sobre las personas con discapacidad, emitió su sentencia, pero emitió una sentencia adecuada a la discapacidad de Ricardo. Esta es la sentencia, vamos a leerla. Ricardo, al analizar tu caso, la Corte decidió que tú tienes razón. En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así. Cuando platiques con el juez te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo de forma amigable. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando vayas con el juez. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con tus médicos y con otras personas. Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué puedes hacer solo y qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude. En todas las decisiones que se tomen sobre ti, tendrán que preguntarte qué es lo que tú opinas. Tu opinión será lo más importante cuando decidan cosas sobre ti mismo. El juez decidirá qué personas, como alguno de tus familiares, te ayudarán. Cuando tú consideres que algunas cosas que dijo el juez que tenías que hacer con ayuda, ahora las puedes hacer tú solo, puedes ir con el juez y decírselo. Estamos hablando de una persona que tenía una interdicción y que no podía hacer cosas por sí mismas. Esta persona acudió a un amparo y ganó el amparo. Esta fue la sentencia de amparo en revisión del caso de Ricardo Aldair Coronel. Finalmente, el juez, en esta sentencia de apoyo, es decir, aparte de la sentencia que el juez emitió, es la sentencia tradicional de varias hojas, emitió esta sentencia para que Ricardo la pudiera entender. Y estos son los puntos resolutivos, con esto finalizo. Ricardo, tu madre promovió este juicio de interdicción. En su momento se dictó una sentencia en la que se resolvió que tu voluntad debería ser sustituida por lo que decidiera tu madre. En su momento. 3. Promoviste un amparo pidiendo que antes que se resolviera sobre tu capacidad, se te escuchara. La Suprema Corte de Justicia te concedió el amparo para que pudieras ser parte en el juicio y que nosotros pudiéramos resolver en qué aspectos de tu vida necesitas apoyo para tomar decisiones. Lo más importante de este proceso es que tú sepas que tienes derecho a expresar tu voluntad y que ésta se va a respetar. La regla general es que tú puedes hacer cualquier cosa solo. Sin embargo, existen áreas en las que te van a apoyar para que te sientas seguro. Porque tú así lo pediste, se nombró doctor como la persona idónea para determinar cuáles son las situaciones en las que requieres que se te apoyen. Para evaluar qué áreas de tu vida necesitas apoyo, doctor consideró 3 aspectos que son el patrimonial, el interpersonal y el personal. Después que el doctor te entrevistó y te hizo preguntas, determinó que los apoyos que necesitas son
para realizar trámites bancarios, administrativos, para modular tus expresiones verbales y el contacto físico y para aprender a lavar tu ropa. Tu mamá te va a acompañar cuando necesites apoyo. Algunos ejemplos en los que puedes pedir el apoyo de tu mamá que te acompañe es algún banco, algún trámite administrativo, firmar algún contrato o ante notario, para que tengas claro cuáles van a ser los efectos de tus decisiones y que vayas creando un ámbito que a largo plazo te permitirá tomar decisiones más importantes sin ayuda. Finalmente, tenemos dos casos de personas con discapacidad que vivieron sin límites porque en sus países no había barreras sociales. La discapacidad no tenemos que verla como un entorno ajeno, no tenemos que verla como ajena. Muchas veces en los textos jurídicos, en los textos romanos, nos encontramos con instituciones que fueron creadas para cierto fin, pero no tenemos que permitir que por las confusiones, términos como incapacidad o barreras estructurales le nieguen el derecho a las personas con discapacidad. La tarea es de todas y todos. Juntos podemos seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias, señor maestro Apolinar Ramírez. En realidad, si usted le da luz, por favor. En realidad, como ustedes ya lo pudieron ver, este tema de los derechos de las personas con discapacidad, un tema sumamente interesante y trabajado de una forma, expuesto de una forma magistral por el maestro que tiene una gran experiencia en la materia. Precisamente esta es una preocupación del doctor Rocco Eras Bustamante para que a todos sus alumnos, a todo el público que vea estas conferencias en nuestra página, que tenga, dejar sembrar el germen, una semillita para que cuando ustedes opten por el título de licenciado en Derecho y quieran hacer su tesis, tengan precisamente un material de donde poder escribir. Así es que nuevamente agradecemos al maestro Apolinar Ramírez Figueroa y solamente me resta entregarle un reconocimiento que me ha instruido el señor director que le entregue y que le voy a dar lectura. Dice: la Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento al maestro Apolinar Ramírez Figueroa por su destacada participación como ponente en la conferencia Los Derechos de las Personas con Discapacidad, disertada el día 5 de mayo de 2018 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por mi raza, verdad, espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, mayo de 2018, firma Dr. Rocco Eras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Maestro, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Invitamos al